del Aeródromo Tomás B. Kenney. Tiempo de contacto, tiempo de Zoom en este caso. Muy bien, un título que aparece en el diario Pueblo Regional, hoy en su edición digital, dice que los docentes le reclaman a Puyaro, gobernador de la provincia, el 32% que perdieron de sus salarios. Hay un gráfico bastante elocuente, por cierto, y nosotros, para interiorizarnos un poquito más en el tema, estamos en contacto con Silvia Bussi, que ya está allí en pantalla compartida con nosotros, que es referente de AMSAFE. Silvia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Ustedes? Muy bien y muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos dedicado estos minutos. Bueno, un comunicado bastante contundente, ¿no? Un reclamo con un número absolutamente concreto. Contanos un poquito, en primer lugar, y como para ponernos en contexto, de dónde surge exactamente este porcentaje, este 32% que ustedes reclaman hoy. Bueno, nosotros ya hace unos días habíamos publicado con los datos que teníamos cuando cobramos en el mes de septiembre y con los datos de inflación de agosto ya habíamos hecho una comunicación en que estábamos con una pérdida salarial del 23% y habíamos explicado que para recomponer eso nos tenían que dar un 30%. Bueno, ahora con los datos de septiembre, con el nuevo índice publicado a partir del 14 de octubre, ya la brecha, o sea, la diferencia se aumentó y estamos con una pérdida salarial del 24%, lo que implica que para que nosotros recuperemos ese poder adquisitivo de noviembre del 2023, que sería el último salario que cobramos con la gestión anterior, nosotros tendrían que dar un 32% de recomposición salarial para poder llegar a ese nivel de poder adquisitivo. Digo esto, nosotros salimos para aclarar porque en la semana anterior el gobernador dijo que iba a tener que convocar a paritarias para ajustar, porque ellos siempre nos han pagado de acuerdo a la inflación. Y lo que el gobernador Puyaro niega, yo estimo que no lo ignora, sino que lo sabe muy bien, es que él empezó, o sea, dice que a nosotros nos mantiene, o sea, ha mantenido las actualizaciones o la recomposición salarial de acuerdo a la inflación, pero él deja atrás todo lo que perdimos en el comienzo de su gestión, porque él comienza a gobernar a partir del 10 de diciembre, y a partir de esa fecha es cuando nosotros tenemos la peor pérdida o el ajuste más grande que hemos sufrido los trabajadores fue en ese periodo. Nosotros, y más aún, él ignora, o sea, no lo ignora, sino que lo deja como que lo pone debajo de la alfombra o finge demencia, porque había una paritaria firmada y él no respetó esa paritaria que estaba firmada y firmó decretos para actualizar como si fuese a partir de esa gestión, pero era una pérdida que nosotros venimos arrastrando desde diciembre del 2023, que es cuando él empieza a gobernar. Entonces, no es cierto que a nosotros no hemos perdido frente a la inflación, porque el ajuste mayor y que lo venimos arrastrando desde el inicio de su gestión. En el primer mes ya él nos hizo un recorte de un 23% y de ahí fue de un 20%, de ahí se fue incrementando y ahora estamos con un atraso que para que nosotros recuperemos ese poder adquisitivo nos tienen que dar una recomposición de un 32%. Silvia, ahora bien, si la inflación fue reconocida oficialmente por el propio Estado, ¿por qué crees? Y es una pregunta, si se quiere, ya para meternos un poquito en otro territorio que vale la pena analizar. ¿Por qué crees que el mismo Estado se niega a reconocer el impacto sobre el salario de sus trabajadores? Bueno, el gobernador ha dicho que un punto de la paritaria eran muchos kilómetros de ruta,
eran tantas aulas, o sea que claramente el gobierno está haciendo política de cara a la sociedad en general, con todo lo que no nos está pagando a nosotros los empleados estatales, o sea que el ajuste principal lo hemos tenido los trabajadores estatales porque los privados no han tenido tanta pérdida como nosotros, y bueno, y ahí ha hecho el ajuste mayor que le ha permitido a él hacer obras y hacer campaña política y recorrer las escuelas dando obras y haciendo política, porque estos últimos meses nosotros hemos visto que el gobernador con su candidata han estado recorriendo todo el departamento y toda la provincia con las obras que han ido haciendo y que claramente lo ha hecho con el dinero que no le ha pagado a sus empleados, porque lo dijo claramente, que un punto de la paritaria eran muchos kilómetros de ruta, muchas aulas, muchas obras para hacer. Entonces, obviamente que va a negar que nosotros hemos tenido pérdida salarial y con ese dinero hace las obras. Bueno, un poco la teoría de la frazada corta, digo, ¿no? Tapamos la cabeza, pero destapamos los pies. Me parece, ¿no? Igual, pregunto, desde tu experiencia y desde tu conocimiento en este tema, ¿qué significa exactamente ajustar en el ámbito educativo? Digo, más allá de esto de equilibrar las cuentas o de resignar el derecho de los docentes a vivir dignamente, más allá de disyuntivas de esa naturaleza, ¿qué significa ajustar en el ámbito educativo? Porque ¿no es también una manera de hipotecar futuro? Y exactamente, nosotros los resultados de toda esta política de ajuste en educación lo vamos a ir viendo en el futuro y no muy lejano. Ahora nosotros lo que nos está pasando es que como los docentes no llegan a fin de mes, están buscando un segundo trabajo que puede ser consiguiendo un segundo cargo si lo necesita, si lo consiguen, porque también nosotros tenemos un límite en cuanto a la cantidad de carga horaria que podemos tener, y si no, un trabajo en lo privado, y se está dando muchos docentes que renuncian a trabajar en educación para ir a trabajar en el sector privado. Y eso es algo que se está viendo ya en las escuelas, donde no se consiguen reemplazantes. Entonces, ha generado toda una situación y malestar en las escuelas, porque la incorporación de la hora más, agregando horas al dictado de clases, no regularizando el Estado, no teniendo, nosotros lo que vemos en el departamento por la falta de experiencia quizás de quienes conducen, no han podido establecer horarios uniformes para todas las escuelas que permita a los docentes tomar un segundo cargo. Bueno, todo eso está generando malestar en las escuelas, malestar en los docentes, porque no llegar a fin de mes y tener que autoexplotarse para poder hacerlo, en el caso de que se llegue, genera todo un malestar en las escuelas, en lo personal. Pensemos que un docente de primaria que tiene doble cargo ingresa a la escuela a las 7 de la mañana y vuelve a su casa a las 6 de la tarde. Eso implica que y la tarea del docente no se agota en el aula, porque hay que llevar actividades y porque los requerimientos del ministerio hacia los docentes y directivos son cada vez mayores, la presión por trabajos y cosas que hay que presentar para el día de ayer. Bueno, todo eso repercute negativamente en las personas y en el humor de la gente, y eso también se ve muy reflejado por ahí en los climas institucionales dentro de las escuelas, y bueno, a la larga eso lo vamos a ver reflejado. Y el gobierno ha levantado la bandera de la cantidad de días, ignorando que quizás la cantidad no es tan importante como la calidad. Y con trabajadores explotados y sobrecargados de actividades, es poco probable que se pueda garantizar la calidad. Igual me da la sensación, Silvia, no sé si lo compartirás conmigo, que la pérdida o una pérdida salarial
que roza lo escandaloso, un 32%, no estamos hablando de medio punto, de una cifra ínfima, estamos hablando de más de un tercio del sueldo, digo, ¿no? De la capacidad adquisitiva incluso. ¿No se traduce también, y aquí es donde te pregunto a vos, en una pérdida simbólica de autoridad, de motivación, de calidad educativa dentro de las aulas santafesinas? Sobre todo esto, digo, ¿no? Esta pérdida simbólica de autoridad y de motivación. Sí, sí, obviamente los docentes vamos a trabajar, seguimos cumpliendo con nuestras responsabilidades, pero la motivación, cuando no hay reconocimiento, y bueno, se agota, ¿no? Ir a trabajar cuando uno está en una situación muy complicada en cuanto a lo económico, y quizás a lo mejor hay gente que no llega a fin de mes o el que por ahí tenía un salario, o sea, la cantidad de horas que le permitía tener un estándar de vida, que esta pérdida salarial se haya disminuido y haya tenido que, como todo el mundo, restringir en cuanto a determinadas cuestiones de su vida, y eso implica que, porque a veces trabajar o sobrecargarse de trabajo para cumplir determinadas metas en lo personal es una cosa, pero tener que sobrecargarse de trabajo para poder cumplir con las necesidades mínimas o para no llegar a cubrir lo que siempre se cubría, eso genera todo un malestar. Entonces, bueno, obviamente que sí, eso incide y es muy duro, ¿no? Silvia, no quiero abusar de tu tiempo, pero hay dos preguntas que me parecen insoslayables en este momento, ¿no? Una de ellas es, que se me ocurre preguntarte a partir de lo que dice el comunicado y de lo que estamos charlando. Este gobierno se autodefine básicamente como un gobierno muy dialoguista, ¿no? ¿Puede en ese contexto sostener su legitimidad? ¿Se mantiene congelado un conflicto que implica claramente, por lo que vos nos estás diciendo, el empobrecimiento sistemático de quienes educan a las futuras generaciones? Nada más y nada menos. ¿Puede sostener la legitimidad? Bueno, eso se verá con el tiempo, ¿no? El gobierno no dialoga para nada, de hecho con los trabajadores no lo hace, y lo ha demostrado desde que se inició su gestión. Sistemáticamente ha cerrado las paritarias por decreto. ¿Qué significa esto? Que si los trabajadores rechazaban la oferta, nunca se sentó a dialogar, a negociar, a escuchar los requerimientos de los docentes o de sus trabajadores, sino que decidió pagar por decreto esas paritarias. Y la verdad que la postura del gobierno es muy autoritaria. Nosotros lo hemos visto la semana pasada cuando una periodista entrevistó al gobernador en el norte de Santa Fe, y que esa periodista era docente. El gobernador reaccionó muy mal y luego salió en un medio a decir que esa docente estaba de licencia, con lo cual a nosotros nos parece muy grave que el gobernador se haya tomado la molestia de investigar a esa docente, o sea, haya tomado el tiempo para investigar a esa docente y tomar esos datos para utilizarlo en su contra. A nosotros nos parece, la verdad, gravísimo. Y eso demuestra que el gobernador no quiere dialogar y constantemente está deslegitimando a los sindicatos, que somos los representantes en el caso de la negociación, y también poniendo en el lugar a cualquier docente que reclame como sindicalista. Primero, que ser sindicalista no es mala palabra, los sindicatos existen por ley, o sea, está en la Constitución, que nosotros tenemos derecho a defendernos, a tener representantes, y además que ser docente que reclame o que cuestione no significa que sea sindicalista. Que esté agremiado es una cosa, pero la verdad que ha demostrado este gobierno que no dialoga para nada y no le interesa lo que les pasa a los trabajadores. Todo lo que hace está pensando en la cantidad de votos que puede obtener de cara a la sociedad.
O sea, pensemos que nosotros en las aulas tenemos 30 alumnos, que habrá 60 papás que votan contra un docente. Entonces busca poner a toda esa sociedad, a los padres, en contra de los docentes. Y la verdad que eso es lamentable. Bueno, precisamente la pregunta sería en este caso, ¿qué enseñan las decisiones políticas de un gobierno provincial que recorta en educación a una sociedad que, al menos en lo dialéctico, dice apostar por el conocimiento como motor del futuro, ¿no? Sí, sí, no enseña nada y la verdad que constantemente desacreditar a los docentes así, porque por un lado hay un doble discurso. En los medios somos los vagos que vivimos de licencia y cuando van a los actos escolares, que llevan regalos, que van con sus community managers, que les hacen toda la publicidad, ahí, ahí somos los mejores, bueno, porque están ahí de cara a los docentes y obviamente necesitan el aplauso, ¿no? Pero bueno, constantemente está ese doble discurso y que la verdad que está cansando. Ya llevamos 2 años de mucho maltrato, destrato y precarización también en lo salarial y en lo laboral. Y bueno, eso lleva a un desgaste que calculo que no lo va a poder sostener más y va a tener que en algún momento decidir cambiar de política de cara a sus trabajadores. Bien, ¿cómo sigue todo esto, Silvia? Porque se me ocurre que hay todavía muchísima tela para cortar de acá a fin de año, por lo menos, ¿no? Aunque parezca que ya estamos en la recta final, en los últimos metros de este durísimo 2025, pero me parece que va a ser movido igual, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Sí, nosotros ahora, el gobernador dijo que va a llamar a paritaria, con lo cual, nosotros sabemos que va a llamar para decirles ofrezco tanto, no le interesa si nosotros aceptamos o no, esperemos que cambie de postura. Nosotros ya teníamos, una paritaria cerrada por decreto en la que se nos había dado unos tramos que ya quedaron muy por detrás de la inflación, porque nos habían dado para agosto un 1,5 y tuvimos 1,9, en septiembre nos dieron un 1% y la inflación fue del 2,1, o sea que seguimos perdiendo. No sabemos qué es lo que pretende hacer el gobierno, veremos, pero bueno, de cara al futuro y en vista de todo lo que está pasando en materia económica, la verdad que es muy desalentador y esperemos que el gobernador reflexione, el gobierno en general reflexione y que cambie de postura en relación a sus trabajadores en general y a los docentes en particular. Muy bien, Silvia, te agradezco muchísimo la gentileza de habernos atendido, haber compartido este ratito con nosotros y como de costumbre, a medida que se vayan generando novedades, seguramente estaremos otra vez en contacto. Un abrazo grande para vos y para todos los docentes a los cuales representás. Bueno, muchas gracias por la comunicación y por permitirnos expresar y dar a conocer la situación por la que estamos atravesando. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Con nosotros estaba Silvia Bussi, referente de AMSAFE a nivel departamental, es la delegada departamental puntualmente del gremio que agrupa a los docentes provinciales, hablando acerca de este nuevo reclamo en torno a lo que tiene que ver puntualmente con el poder adquisitivo perdido durante este año. Ahora le reclaman al gobernador un 32% que, según se desprende de una estadística, de un estudio que se llevó a cabo recientemente, hay una pérdida salarial que roza el tercio, digamos, de los saberes de los maestros de las escuelas provinciales. Exactamente a las 16:44 minutos, cerramos Zoom y venimos.